Buenas tardes, de nuevo aquí con los temas de ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos de impedancia de transferencia. Entonces vamos con el libro del Minister. Tenemos acá que en el circuito de la figura 917, o sea, este que vimos en un ejemplo anterior, una fuente, 3 mallas. Entonces dice que la impedancia de transferencia 1,2 viene dado por el delta impedancia, que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior de esta matriz, este resultado en el numerador, y el correspondiente adjunto 1,2, ¿sí? Ya habíamos visto esta fórmula, adjunto 1,2. Entonces viene representado por la fórmula con su menor complementario. Aquí resulta un -1. Ya vimos de dónde sale ese valor del adjunto. Entonces vamos a mirar acá, acordarnos de esta fórmula, donde este es el menor complementario y este es el adjunto A y J. Entonces de ahí salen estos valores. Haciendo el correspondiente cálculo llegamos a esta expresión y finalmente tenemos este valor de impedancia de transferencia 1, 2. Impedancia de transferencia 1, 2. Listo. Por tanto, la corriente I2 viene expresada por este valor, por esta ecuación, lo que nos resulta finalmente en este cálculo. De forma similar, hacemos la impedancia de transferencia 1,3. Tenemos el delta impedancia el mismo, pero en este caso el adjunto 1,3 corresponde a este valor. ¿Sí? Haciendo la operación nos da como resultado esta otra expresión. Y calculando la corriente I3, que corresponde a la corriente que resulta en el lazo I3, en el lazo 3, debido a este voltaje. Entonces tenemos este valor de corriente. Entonces ese es un ejemplo de impedancia de transferencia. Más notas tenemos por este lado. Dice que con este procedimiento llamado regla de Kramer se puede hallar la función de transferencia dada en voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces hay un ejemplo, lo miraremos. Listo, de nuevo el libro del Minister, buen texto. Dice, al conectar una impedancia de carga grande en el circuito de la figura 919, o sea, de aquí hay un voltaje aplicado y aquí hay un voltaje de salida. Aquí conectamos una impedancia grande, entonces dice, bueno, especifican que es una impedancia grande para la mayor caída de voltaje, va, en la misma, ¿no? Dice en la tensión generada a la salida B0, ¿sí? Entonces, correspondiente a la tensión en la impedancia 5 menos J5, esta, sí. Obtener la función de transferencia B0 sobre B salida sobre B entrada del circuito dado. Entonces ya mirábamos en las notas
este comentario. Entonces se arman las correspondientes ecuaciones, como ya sabemos, se ahorran todo ese proceso algebraico y llegan a este arreglo de matrices, donde está la voltaje de entrada y este es el correspondiente voltaje salida. Listo. Entonces, la tensión de salida es 0. Bueno, este no es el voltaje B0, no, sino el voltaje de caída, por lo que en esta malla no hay generadores, no hay fuentes de voltaje, ¿no? Entonces simplemente se va a calcular la caída de voltaje sobre esta impedancia que es dada por el paso de esta corriente I2. Entonces aquí lo especifican que B0 es I2 por 5 menos J5, ¿sí? Entonces de nuevo 5 menos J5 multiplicado por I2, pero ya sabemos cómo se calcula I2, que es el delta impedancia, que es este. No, el delta impedancia es este, el delta impedancia, este. Y aquí se hace, o más bien este es el cálculo de la corriente I2, ¿sí? Entonces se hace el cálculo de estas determinantes, ya sabemos cómo se hace, es de esta manera, multiplicaciones cruzadas, y llegamos finalmente a este resultado, donde tenemos que B0, o sea el voltaje de salida correspondiente a 50 sobre el voltaje de entrada, que es el correspondiente a la caída de corriente sea la caída de voltaje en esta parte, ¿no? O sea, en esta impedancia más el total de este valor de impedancia resultante aquí en este lazo. Pero durante el despeje o la resolución de la expresión B0 y 2 por la impedancia de este brazo, nos resulta esta expresión donde está involucrado el 50 BI, ¿sí? Entonces, haciendo el correspondiente despeje, como aquí está el B0, hacemos B0 sobre BI, B0 sobre BI, y nos resulta este valor. Entonces estamos hablando de la función de transferencia es correspondiente a este valor de B0 sobre BI, o B de salida, voltaje de salida, sobre el voltaje de entrada. Listo, más notas por acá. Otra nota dice que en algún ejercicio del texto se plantea esta dirección de corriente I3 con un ángulo alfa y el sentido del generador es una V2 con un ángulo teta. Entonces la potencia de V2 está dada por esta expresión donde se asigna un signo negativo, por lo que es contrario al señalado, a la dirección de corriente, ¿sí? Este va en este sentido,
y la corriente va en sentido contrario, entonces se le asigna un signo negativo a ese B2 por I. B2 por I. Bueno, aquí se señala. Y el ángulo, eh, del factor de potencia es coseno de teta menos alfa. ¿Sí? Lógico, la diferencia de ángulos entre voltaje y corriente. Pero no vamos a ver totalmente el ejercicio, pero sí miraremos esa partecita. Corresponde a un ejemplo que plantearon, como vimos en las notas, una corriente I3 y un voltaje 20 con este valor de 0 grados, B2, contrario, señalado con flecha, la fuente o el generador. Entonces dice, obsérvese que B2 e I3 tienen sentidos opuestos. La potencia suministrada por B2 es, la ecuación de potencia activa, B2 por I3 en ese lazo, coseno teta, coseno teta, donde es la diferencia de, bueno, se le agrega el signo menos por esa eh, oposición o sentidos opuestos de corriente y la fuente de voltaje B2. Entonces se hace por 20, que es el valor de la fuente, 1.38 la corriente que se calculó durante este proceso, ¿sí? 1.38 con estos grados. Entonces se hace la diferencia, 0 menos 209, pues menos 209, y resulta en esta potencia activa. Entonces la pequeña nota ahí. Bueno, de nuevo aquí con las notas dice, la sumatoria de potencias activas de generadores de voltios, de voltaje, es igual a la sumatoria de potencias activas en resistencias. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, vamos a repasarlo. Entonces dice que en este circuito tenemos dos generadores señalados con estos valores en la malla 1 y en la malla 3. Tenemos 3 mallas y esta distribución de elementos. Entonces, haciendo referencia a esa gráfica, dice hallar la potencia suministrada por cada generador, por cada fuente, B, y la potencia disipada en las resistencias. Entonces, ¿qué hacen? Calcular la I1 de la forma como hemos venido tratando, y donde aplican la ecuación de corriente I1 ya repasada. Este es el delta Z, delta impedancias. Entonces aquí está. Y sabemos que se reemplazan la I1 la columna de voltajes del arreglo de matrices que corresponden a estos voltajes. Listo, entonces se hace el cálculo de estas determinantes para llegar a este valor de corriente. Entonces la potencia suministrada por la fuente 1 es este arreglo con este teta correspondiente a este valor. ¿Por qué este valor? Porque es la diferencia entre este ángulo de corriente y el ángulo correspondiente aquí a voltaje 0. Entonces aquí nos resulta finalmente este valor de potencia suministrada por la fuente 1. Por la fuente 3, ahora hacemos el arreglo de nuevo
aplicando esta ecuación ya para I3, entonces se reemplaza esta columna en la parte I3. ¿Sí? Usamos esta matriz, pero se reemplaza esos valores de voltaje en esta columna. El delta Z es este mismo que abajo, entonces el delta Z es este mismo de abajo y se reemplaza en la columna 3 porque estamos hallando la corriente I3. Entonces hallando ese valor de corriente nos da esta expresión. Por tanto, aquí decíamos de la nota anterior que la corriente va al contrario al voltaje, ya lo habíamos visto. Entonces, resumiéndolo, llegando al valor final, sería este valor de potencia activa generado por esa fuente de voltaje. Entonces dice que la potencia total es dada por las dos fuentes, se suman, y el segundo punto solicitado es la potencia disipada en las resistencias. Las resistencias son estos valores por la que pasa I1. Este es otro valor resistivo por la que pasa la I2. Y este es otro valor resistivo por la que pasa la I2 así, menos I3 por esta. Y este es otro valor resistivo por la que pasa I3. Entonces se hacen esas multiplicaciones. ¿Sí? Se hacen esas multiplicaciones. Ve, aquí está lo explicado. Este es el primer valor en la resistencia de 5 ohmios. En la resistencia de 2 ohmios pasa solo la I2, resultando este valor. La corriente que circula por la rama que contiene la resistencia de 6 ohmios. Es esta, pasan dos corrientes, una en este sentido y otra en esta, sea I2 menos I3. Entonces sería acá I2 menos I3, se hace el cálculo. ¿Sí? Y finalmente, bueno, y hay que calcular I2, ¿no? Aquí no hicimos el cálculo, pero se hace el mismo arreglo de matrices y se calcula la I2. Y resultando este valor, venga a ver, finalmente este. Por tanto, bueno, sigue bueno, el total de la P, potencia activa en la resistencia de 6 ohmios, es este valor. En la resistencia de 4 ohmios, que es la última del lazo por la que circula I3, entonces tenemos esta multiplicación y este resultado, lo cual nos da una potencia total de 117.76, lo que corresponde a la potencia suministrada por la fuente. Entonces estamos corroborando sumatoria de potencias activas suministradas por las fuentes igual a las potencias activas que son las que se suceden en los valores resistivos. Ahí tenemos. Entonces, ahí acabamos de explicar todas estas notas referentes al tema. En el próximo video vamos a ver análisis por método de tensiones en nudos. Gracias.